Uno tiende a pensar que la riqueza es cosa de, bueno, de ser muy inteligente, de saber mucho de finanzas. Pero, ¿y si todo eso estuviera un poco equivocado? ¿Qué pasaría si el verdadero secreto no está en lo que sabemos, sino en cómo nos comportamos? Esa es la pregunta, la premisa tan provocadora del libro La psicología del dinero de Morgan Housel. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno en sus ideas más potentes. Entonces, la pregunta del millón que nos deja el libro es esta. ¿Qué importa más para hacer dinero? ¿La inteligencia? ¿O el comportamiento? Y para encontrar la respuesta, que de verdad es bastante sorprendente, vamos a ver las historias de dos personas que, a simple vista, no podrían ser más diferentes. Por un lado, tenemos a Ronald Reed, un conserje, un tipo que trabajaba en una estación de servicio y que, calladito sin que nadie se diera cuenta, juntó una fortuna de $8 millones. Su secreto, una paciencia de santo. Y en la otra esquina, Richard Fuscone, un pez gordo de Merrill Lynch, educado en Harvard, que lo perdió absolutamente todo. Terminó en bancarrota. Fíjense, la clave no estuvo en el diploma ni en el sueldo, estuvo en el carácter. Uno fue paciente, el otro fue codicioso. Así de simple y así de complejo. Y esta historia nos lleva de cabeza a la idea central del libro. A ver, el éxito con el dinero no es una ciencia dura, no es como la física con leyes y fórmulas que siempre funcionan. Para nada. Es más bien una habilidad blanda, ¿saben? Es pura psicología, donde cómo manejas tus emociones, cómo te comportas, es mucho más importante que lo que sabes. Cómo lidiamos con el miedo, la paciencia o la codicia. Eso al final del día es lo que de verdad describe nuestra historia financiera. Bien, vamos con la primera gran idea del libro, y esta nos pide un poco de empatía. Se resume en una frase: nadie está loco. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que esas decisiones financieras que a veces vemos y pensamos, pero qué locura, para la persona que las está tomando tienen una lógica aplastante. Todo, absolutamente todo, depende de su propia historia, de las experiencias que ha vivido. Y miren, el libro lo resume con una cita que es, de verdad, impactante. Dice que nuestras experiencias personales con el dinero son, pónganle un 0,000000001% de todo lo que ha pasado en el mundo. Nada. Pero, y aquí viene lo fuerte, esas poquitas experiencias forman el 80% de cómo creemos que funciona el mundo. Pensemos en eso un segundo. Una parte minúscula de la realidad define casi toda nuestra visión. Y esto es clave, porque explica por qué gente súper inteligente puede tener ideas totalmente opuestas sobre qué hacer con el dinero. A ver, para que esto se entienda mejor, miremos un ejemplo súper claro. Alguien que nació por ahí de 1970, pues en sus años de formación vio cómo la bolsa se iba para arriba, 10 veces su valor. Para esa persona, invertir en acciones es casi obvio, es como el sentido común. Pero, ¿y alguien que nació en 1950? Bueno, esa persona vio un mercado totalmente plano, estancado, cero crecimiento. Lógicamente, va a ser mucho más desconfiada con las acciones. Y esto no pasa solo con las acciones, ¿eh? Pasa exactamente lo mismo con la inflación. Quien nació en los años 60 vio cómo los precios se triplicaban en su juventud. Eso te deja un miedo clavado a que tu dinero no valga nada. En cambio, alguien que nació en los 90, la inflación fue algo casi invisible. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues ninguno, o más bien los dos. Sus visiones del mundo se crearon en realidades económicas totalmente distintas. Así que la conclusión de esta primera parte es fundamental. La próxima vez que veamos a alguien haciendo algo con su dinero que nos parezca una locura, hay que recordar que solo estamos viendo la punta del iceberg. No tenemos ni idea de la historia personal que hay detrás, de las experiencias que formaron su manera de pensar. Y en su mapa mental, en su mundo, esa decisión que nos parece tan rara probablemente tiene todo el sentido. Ok, entonces, nuestra historia personal es una pieza del rompecabezas. Pero, ¿qué pasa con todo lo que no podemos controlar? Esos factores que simplemente pasan. Bueno, ahora vamos a hablar de dos fuerzas invisibles que pueden cambiarlo todo por completo: la suerte y el riesgo. 1 en 1 millón. ¿Qué nos dice este número? Suena a algo casi imposible, ¿cierto? Como ganarse la lotería. Pues resulta que esa es la probabilidad que a veces separa el éxito más increíble del fracaso más absoluto. Vamos a ver cómo. Hablemos de la suerte.
Bill Gates fue a una de las poquísimas escuelas secundarias del mundo que en 1968 tenía una computadora. La probabilidad de que eso pasara era así, de 1 en 1.000.000. Él mismo lo ha dicho. Sin esa escuela no habría existido Microsoft. Eso es suerte. Pero la suerte tiene una hermana gemela, que es el riesgo. El mejor amigo de Gates, Kent Evans, era igual de brillante, igual de ambicioso. Pero él tuvo la mala suerte, el riesgo de 1 en 1.000.000, de morir en un accidente de montaña antes de graduarse. Es la misma probabilidad, la misma fuerza invisible, pero una te lleva a la cima y la otra te saca del juego. Y esta dualidad nos deja una lección de humildad que se resume perfecto en esta frase. Nada es tan bueno o tan malo como parece. Nos enseña a que, cuando tengamos éxito, reconozcamos que un poquito de suerte siempre ayuda. Y cuando fracasemos, seamos compasivos con nosotros mismos, entendiendo que el riesgo también existe y a veces simplemente nos toca. Y esto nos conecta con una de las trampas psicológicas más peligrosas que existen con el dinero. Una que, irónicamente, afecta más a la gente que ya tiene mucho. Es el problema de nunca sentir que se tiene suficiente. El caso de Rajat Gupta es el ejemplo perfecto. Era el exdirector general de McKinsey. Tenía 100 millones de dólares, una reputación intachable. O sea, estaba en la cima del mundo. Pero para él no era suficiente. Quería ser multimillonario. ¿Y qué hizo? Arriesgó todo lo que tenía y todo lo que necesitaba por algo que ni tenía ni necesitaba. Usó información privilegiada y el resultado, ya lo sabemos, terminó en la cárcel, con la reputación por los suelos. Una tragedia totalmente evitable. Pero hay una anécdota del escritor Joseph Heller que muestra la otra cara de la moneda. Estaba en una fiesta y alguien le dijo: «Oye, ese tipo de allá, un gestor de fondos, ganó más dinero ayer que lo que tú has ganado en toda tu vida con tu libro Catch 22». Y Heller, muy tranquilo, le respondió: «Sí, puede ser, pero yo tengo algo que él nunca va a tener. Suficiente». ¡Qué respuesta! Y ahí está. Esa es la habilidad financiera más difícil de todas, hacer que la meta deje de moverse. Porque la comparación con los demás es una batalla que no se puede ganar. Es imposible. Siempre, pero siempre va a haber alguien con más. La única forma de ganar ese juego es no jugarlo. Es decidir por cuenta propia qué es suficiente. Bien, y para terminar, vamos a hablar de la fuerza más poderosa y la más democrática que existe para construir riqueza. El superpoder que todos tenemos a nuestro alcance, el tiempo. El libro usa una analogía que es brillante, las eras de hielo. ¿Cómo se forman? No es por un invierno súper frío, no. Se forman porque los veranos no son lo suficientemente calientes como para derretir toda la nieve del invierno. Y esa pequeña capa de nieve que queda se va acumulando año tras año hasta que se convierte en un glaciar gigantesco. Con la riqueza pasa lo mismo. No se necesita un golpe de suerte descomunal, se necesita una base pequeña y constante que con el tiempo se va capitalizando y creciendo sin parar. Y el ejemplo viviente de este principio es, por supuesto, Warren Buffett. Todo el mundo sabe que es un inversor increíble, pero ¿cuál es su verdadero secreto? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Miren bien este número, 81.500 millones de dólares. Es una cantidad de dinero que cuesta hasta imaginar. Pues bien, esa cifra astronómica es la cantidad de la fortuna de Buffett que ganó después de cumplir 65 años. Pensemos en esto un momento. ¿El 96% de su riqueza la hizo ya siendo una persona mayor? Su fortuna no viene de rendimientos locos de un año para otro, sino de rendimientos buenos, constantes, pero mantenidos durante un tiempo increíblemente largo. Así que sí, por supuesto que Buffett es un inversionista fuera de serie. Esa es su habilidad. Pero su secreto, su verdadero superpoder, es el tiempo. Ha sido un inversionista fenomenal por más de 75 años, desde que era un niño. Eso es el interés compuesto trabajando a su máxima potencia durante toda una vida. Muy bien, entonces, para resumir las ideas clave de todo esto. Primero, la riqueza depende más de cómo nos comportamos que de cuánto sabemos. Segundo, nuestra historia personal define cómo vemos el dinero. Tercero, la suerte y el riesgo son las dos caras de la misma moneda. Cuarto, una de las trampas más peligrosas es no saber cuándo parar. El nunca es suficiente.
Y por último, la fuerza más poderosa a nuestro favor es el tiempo y el interés compuesto. Y para cerrar, todo este análisis nos deja con una pregunta final, una para que cada quien se la lleve de tarea. ¿Cuál es esa historia personal, esa experiencia única que está moldeando mis propias decisiones con el dinero? Entender esa historia, ese es quizá el primer y más importante paso para empezar a dominar este juego tan complejo que es la psicología del dinero. A ver, vamos a meternos de lleno en la historia de un escritor que cambió por completo la forma en que millones de personas piensan sobre la riqueza. Y no lo hizo con fórmulas complicadas, sino con algo mucho más poderoso: historias humanas. El resultado de esto fue su libro La psicología del dinero. El impacto, bueno, estamos hablando de más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. Una auténtica locura. Pero la cosa no para ahí. El libro se ha traducido a más de 60 idiomas, o sea, se convirtió en un verdadero fenómeno global. Y claro, la pregunta es, ¿cómo es que pasa algo así? Bueno, la respuesta no la vamos a encontrar en gráficos ni en hojas de cálculo. Para de verdad entender el impacto del libro, primero hay que entender el viaje, el recorrido tan particular de su autor, Morgan Housel. Y aquí está la clave de todo, la idea que lo pone todo de cabeza. Housel llegó y desafió décadas de sabiduría financiera. Básicamente dijo que la forma en que nos comportamos con el dinero es muchísimo más importante que lo que sabemos. El foco se mueve de los números a la psicología. Pero a ver, esta perspectiva tan revolucionaria no salió de la nada, no se inventó en un laboratorio, se fue cocinando a fuego lento, se forjó durante más de una década escribiendo para la gente, para el público. Su carrera es fascinante, de verdad. Fíjense, empezó como columnista en The Motley Fool en 2007, cuando todavía estaba en la universidad. Años después, para 2014, ya era una de las plumas más importantes de The Wall Street Journal. O sea, esto no es solo un listado de trabajos, es la historia de cómo pasó de analizar los mercados desde afuera a participar activamente en ellos. Y durante su tiempo en The Motley Fool, escribió, escuchen esto, más de 4,000 artículos de blog. 4,000. Fue como su campo de entrenamiento. Ahí fue donde perfeccionó ese don que tiene para agarrar temas súper complejos y transformarlos en historias sencillas, con los que cualquiera se puede identificar. Y claro, con ese talento no pasó desapercibido, para nada. Su trabajo empezó a ganar premios por todos lados. El reconocimiento de la crítica, llegó a ser finalista del prestigioso premio Gerald Loeb y hasta ganó premios de gigantes como The New York Times. Era evidente que su manera de hablar de finanzas era distinta, era especial. Pero justo ahí, en 2016, cuando estaba en la cima como periodista, su historia da un giro clave. Housel decide hacer un cambio de carrera que no solo cambió su día a día, sino que le añadió una capa totalmente nueva a su forma de entender el dinero. Digamos que pasó de escribir sobre el partido a bajar a la cancha y jugarlo. Se unió a la firma de capital de riesgo Collaborative Funds. Y esto es fundamental, porque significó que ya no solo analizaba empresas desde lejos, ahora invertía en ellas directamente. Con este nuevo rol, de repente tenía un asiento en primera fila para ver el espectáculo completo. Ya no era solo teoría, ahora estaba viendo en vivo y en directo las presiones, los miedos, las esperanzas, toda la psicología real que hay detrás de los fundadores y de las decisiones de inversión donde hay muchísimo en juego. Entonces, tenemos estas dos grandes experiencias, la de periodista, que le enseñó a comunicar,
y la de inversor, que le enseñó cómo funciona el mundo real. Y la mezcla de todo eso, bueno, culminó en su revolucionario libro de 2020. Y aquí, en esta idea, está todo el corazón de su filosofía. Es súper poderosa. El éxito financiero es una habilidad blanda. O sea, no se trata de ser un genio de las matemáticas, sino de cuán bien se manejan las emociones. La humildad y la paciencia, según Housel, le ganan siempre a la inteligencia pura y dura. Pero lo interesante de Housel es que su impacto no se queda solo en consejos para invertir. Va mucho más allá. Lo que nos ofrece es una forma distinta de pensar sobre la vida en general. Para él, la verdadera riqueza no es acumular la mayor cantidad de dinero posible. No, es tener el mayor control sobre el propio tiempo. Poder despertarse y decir, hoy hago lo que yo quiero. Esa es la verdadera libertad financiera. Y todo esto se sostiene en 3 pilares: humildad, paciencia y suerte. Humildad para aceptar que no lo sabemos todo. Paciencia para entender que las cosas buenas toman tiempo. Y suerte para reconocer que el azar juega un papel enorme. Y lo más interesante es que él mismo vive así. Mantiene un perfil súper bajo con su familia en Seattle, muy lejos de las luces y el ruido de Wall Street. Al final, la historia de Morgan Housel nos obliga a repensar muchas cosas, ¿no? Nos deja con una pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Y si el activo financiero más importante de todos no está guardado en una cuenta de banco, sino que está dentro de nuestra propia mente?